Decía, el título es Un testigo mártir, de nuestra serie en el libro de Hechos, llenos de su poder para ir. Un testigo mártir. Voy a leer capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tantos cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, la semana pasada vimos que a raíz del crecimiento que el avivamiento estaba trayendo en la iglesia, fueron necesarios cambios y los apóstoles tuvieron que implementar un nivel de liderazgo para atender a las viudas, que eran las personas más necesitadas, las viudas helenistas, o sea, de origen que no eran judías, que estaban siendo desatendidas. Los líderes eran necesarios para administrar lo que Dios estaba haciendo cuando estaba haciendo crecer a su iglesia. Y nosotros también estamos buscando avivamiento y estamos orando por más líderes, y creo que el Señor está levantando más líderes. Y algunos de ustedes los están moviendo a decir: oye, yo quiero servir, quiero hacer más. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer más? Y el Señor llama a líderes, así como llamó a estos 7 diáconos, que aunque no les llamó diáconos, los designaron para que sirvieran. Y ese término servidor, en el original, en el griego, era diácono. Entonces estamos orando por avivamiento, estamos orando por crecimiento, por eso vamos a ayunar. Y queremos más diáconos, porque queremos ser esos medios, esos instrumentos para que venga ese avivamiento. Queremos estar listos, queremos decirle: Señor, aquí estamos listos, manda más gente. Tenemos capacidad, llena nuestros cestos, Señor. Déjanos atender y servir a más personas. Ahora, antes de seguir adelante, cuando yo hablo de querer ser instrumentos y de querer orar para que venga el avivamiento, tenemos que aclarar: el avivamiento nosotros no lo provocamos, nosotros no lo podemos generar. Es interesante porque no hay avivamiento en donde la gente no lo quiere. Hay avivamiento en donde la gente está buscándolo y deseándolo. Pero a la misma vez la gente, sabemos bíblicamente, nosotros no lo producimos, no lo podemos duplicar, no lo podemos generar. ¿Cómo es que esta combinación de cosas, ¿verdad? ¿Cómo puede suceder? Bueno, yo les había dicho, ¿verdad? El avivamiento es como cuando tú tienes un vaso
tú quieres que ese vaso tenga agua, tú agarras el vaso y lo pones abajo del grifo donde sale el agua. Si no puedes abrir la llave, pero si Dios abre la llave, el vaso va a estar ya abajo del grifo para que sea llenado. Es una manera de verlo. En otras palabras, si tú quieres que te caiga la lluvia, no te quedes adentro de tu casa, salte afuera. Tú no puedes producir la lluvia, pero si estás afuera sí te vas a mojar. Si estás adentro de tu casa no te vas a mojar aunque llueva. O otra ilustración bíblica es esta, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer que crezca una planta, pero sí podemos ir a plantar una semilla. Y plantamos una semilla con la esperanza de que Dios la haga crecer. Es lo que estamos haciendo cuando decimos nosotros queremos ser instrumentos, queremos prepararnos, queremos pedirle a Dios, queremos estar deseosos de que haya un avivar en nuestras vidas. Entonces, si queremos un avivamiento, pues vamos orando y vamos ayunando y vamos pidiendo y vamos preparando y vamos evangelizando. Ahora, no podemos generarlo, pero cuando menos estamos listos, estamos buscándolo, estamos deseándolo y estamos poniéndolos en donde puede caer. No sé si me explico. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Nosotros queremos un avivamiento, le estamos pidiendo al Señor un avivamiento y ojalá el Señor no rompa nuestros corazones diciéndonos, no les voy a dar avivamiento. Yo sé que el Señor lo que quiere es ver esa iglesia el día de hoy en Ciudad Juárez. Y eso es lo que nosotros queremos ser. Y yo creo que si el Señor nos ve deseándolo todos, unánimes, nos lo va a dar. Entonces, volviendo al tema, tienes a 7 diáconos que el Señor puso a ministrar las mesas. Y uno de esos, por eso el versículo 8 dice, y Esteban, porque uno de esos diáconos era Esteban. Y empieza aquí el versículo 8 viendo nosotros a este líder, a este diácono en acción. Esteban en acción. Estamos viendo la vida de un líder en acción. Esteban fue designado como diácono para servir las mesas. Probablemente él venía de regiones donde no se hablaba el arameo, hablaba primordialmente griego. Y aquí dice que estaba hablando y que algunas personas de una sinagoga que decía que había ahí africanos, había asiáticos, había personas de diferentes países en esa sinagoga. Probablemente Esteban estaba ahí con ellos porque él hablaba su idioma. Entonces, no solamente estaba Esteban sirviendo a las viudas como le habían pedido los apóstoles, sino que él seguía predicando el evangelio donde quiera que él estaba. Seguía funcionando como un discípulo, como un testigo fiel. Y esto nos marca a nosotros y nos recuerda que a nosotros no nos define nuestra posición. No nos define el nombramiento en la iglesia. Lo que nos define es nuestro llamado como discípulos, siervos y como testigos. Eso es lo que somos. Somos siervos de Dios. Somos testigos del Señor. Somos discípulos de Cristo. Aún los pastores debemos vernos nosotros así. Nosotros no somos algo diferente a un discípulo, o a un siervo de Dios o a un testigo de Cristo. Y aquí yo tengo que tener cuidado porque luego nosotros entramos y como que ya entramos en una liga, ¿verdad? Y estamos en un nivel o estamos en una posición que ya como que asumimos que ya somos discípulos fieles y no lo somos si no estamos caminando de esa manera. Ahora fíjense cómo lo describe aquí, dice Esteban, lleno de gracia y poder. Lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales, respaldando el testimonio que estaba trayendo. Estaba dando, gracias significa que estaba recibiendo algo de Dios y luego lo estaba dando a él también, a la demás gente. Lo que estaba recibiendo del Señor se lo estaba dando. Y todos los discípulos del Señor, todos los miembros del cuerpo de Cristo han recibido algo para dar.
Todos tenemos algo que dar a los demás. Y cuando tú eres un discípulo y un siervo, lo que tú recibiste lo pones a trabajar y lo pones a producir. No se trata de que nosotros nomás nos veamos, no, sí, yo voy a la iglesia los domingos. Pues venir a la iglesia los domingos es para que tú vengas, para que seas exhortado, para que seas instruido, para que tengas oportunidad de orar y de alabar a Dios juntos, pero eso no te define. Lo que te define es que tú te veas como un discípulo, como un seguidor de Cristo y como un servidor de Cristo, al que se le dio algo. Así como Jesús dio todas esas parábolas, ¿verdad? De los talentos y de los dones que el Señor daba. A ti te dieron algo. Y te dieron algo para que produzcas algo y des fruto para Cristo Jesús. Y aquí Esteban lo entendía y lleno de esa gracia que había recibido, estaba en la sinagoga y estaba ya en ese pueblo, estaba testificando y haciendo milagros y señales y prodigios y hablando de tal forma, ¿verdad?, que su sabiduría era evidente, sacaba a su entendimiento lo que estaba hablando Esteban en esa sinagoga. Y yo lo que quiero que veamos, hermanos, si nosotros el problema haya sido que nos hemos conformado con tener un cristianismo de religión, un cristianismo de venir y de identificarme como una etiqueta, decir es que yo soy cristiano y voy a la iglesia. Yo les digo, vamos quitándonos esa etiqueta de que soy cristiano. Esa etiqueta se la dieron las personas que no eran cristianos a los discípulos de Jesús de una manera peyorativa. Esos los cristianos, los que dicen que siguen a Cristo. Y nosotros nos decimos cristianos y como les decía, todos los discípulos eran cristianos, pero no todos los cristianos son discípulos. Y aquí nosotros estamos viendo a Esteban como un discípulo del Señor siendo fiel. Y aunque le hayan dicho, ahora tú vas a ser diácono, y los apóstoles le impusieron las manos para que él sirviera en la congregación. Pero ¿dónde lo vemos? Lo vemos afuera. Lo vemos afuera y lo vemos hablando. Y no solamente le vemos hablando, sino que lo vemos a él funcionando como un siervo del Señor y de esos que habían orado pidiéndole al Señor, cuando en el capítulo 4 dice que los discípulos oraron y dijeron, Señor, extiende tu mano, danos valor, que no nos detengamos, sino que prediquemos, y extiende tu mano para que se hagan señales y prodigios, Señor, a manera que va saliendo el evangelio. Bueno, pues aquí vimos que Esteban probablemente estaba en ese cuarto cuando tembló ese lugar, porque ahora lo vemos nosotros en esa otra sinagoga, allá con aquellos otros judíos asiáticos y africanos. Y lo vemos haciendo señales y prodigios, a manera que él hablaba con poder, como habían orado, que pudieran hablar con poder y con valor, lo estaba haciendo y el Señor lo estaba respaldando. Y lo estaba respaldando al punto que entonces se levantó resistencia contra él. Y resistencia igual que se había levantado en contra de Pedro y en contra de Juan, se levantó también en contra de Esteban. Si tú cuando predicas el evangelio no encuentras resistencia o quieres cambiar o empaquetar el evangelio de tal forma que no genere resistencia, probablemente no estás predicando a Cristo. Estás predicando otra cosa. Estás predicando como que una mejor vida. Estás predicando, mira, es que si tú vienes a Jesús, todos tus problemas se van a resolver. O como ese culto, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Que es pseudo cristiano, ¿verdad? Que dice, ven aquí, ven con nosotros y para de sufrir. ¿Verdad? Y la manera de parar de sufrir es que tú me des tu dinero, yo te voy a dar un trapito, te voy a dar una botellita, te voy a dar una cosa que tú vas a comprar. Y nosotros ese dinero lo vamos a mandar a aquel país, ¿verdad? Y tú vas a parar de sufrir. Mentiras. Ese es un falso evangelio. O sea, nosotros predicamos a Cristo Jesús.
Y Cristo Jesús, hermanos, cuando se predica, produce resistencia. ¿Es la verdad? Cuando nosotros somos testigos fieles de Jesús, se produce resistencia. Y hay resistencia tal que luego empieza a haber una oposición que encarcela a los testigos, que oprime a los testigos, que persigue a los testigos, que les quita sus posesiones a los testigos y hasta mata a los testigos. Cuando vimos el capítulo 1, Abelardo mencionó sobre el tema de Hechos que está en el capítulo 1, versículo 8, dice, y me seréis testigos. Y esa palabra testigo es la palabra martis, de donde viene nuestra palabra mártir. Esa palabra, algunas Biblias la usan ya, la traducen como mártires en el libro de Apocalipsis. La palabra testigo llegó a significar en la iglesia aquellos que daban su vida por causa del testimonio de Jesús. En otras palabras, un mártir se empezó, si tú le dices, oye, tú sabes de los mártires, ya las personas no van a pensar en un testigo en un juzgado. Cuando tú dices mártir, las personas van a pensar alguien que fue muerto, que fue asesinado, que fue ejecutado porque daba testimonio de Jesucristo, por su fe. Fue mártir. Y todo eso viene a partir de aquí con Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia. El primer testigo que fue asesinado por causa de que estaba dando testimonio de Jesús. Ahora no debe sorprendernos. Porque Jesús mismo en el Evangelio nos dice que nosotros vamos a ser resistidos. ¿Qué es lo que dijo en capítulo 15 del libro de Juan? Dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Está hablándole a sus discípulos, se le está dando el mandamiento fundamental para los discípulos, que os améis los unos a los otros. Y luego continúan, porque a veces hasta ahí nos quedamos. En el versículo 18 dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, el problema, hermanos, con el testimonio, con la iglesia, con el cristianismo, cuando salimos nosotros. El problema no es que nosotros testificamos mal o que necesitamos que se conviertan algunos artistas para que entonces la iglesia se haga popular o que nosotros toquemos música muy agradable para que el mundo diga, oye, qué padre está la iglesia. O que tengamos muchas comodidades o tengamos muchos atractivos para que los que vengan digan, yo me quiero quedar aquí, me quiero ser cristiano. El problema, dice Jesús, es este. A ti te van a odiar. Y te van a odiar por una razón, porque me odiaron a mí. Porque esta es la condenación del mundo, que vino la luz al mundo y el mundo amó más las tinieblas. Dice, si tú fueras del mundo, te amarían. Y cuando nosotros queremos que el mundo nos ame, hermanos, lo que estamos haciendo es haciéndonos más como el mundo. Y el problema no es ese, el problema es que Cristo es a quien está siendo resistido. En otras palabras, el problema es Cristo. El problema es Cristo. La gente tiene un problema con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, toma tu cruz y sígueme.
Porque Jesús está diciendo, yo soy Dios. Ven, arrepiéntete y conviértete a mí. La gente tiene un problema con Cristo porque Cristo está diciendo, yo soy el Rey del mundo. Y demando que te arrepientas y que me obedezcas. La gente tiene un problema con Cristo porque Cristo es Dios. Y dice el libro de Romanos capítulo 3, porque no hay ni uno solo que quiera de Dios. Nuestra naturaleza caída está en rebelión contra Dios. El mundo no quiere a Jesús porque no quiere entregarse a Jesús. Entonces a veces estamos muy preocupados, aunque no, que mis argumentos, es que si yo les digo de esta forma, la gente no va a rechazar, la gente va a decir, oye, qué buena onda, no, sí es cierto, me convenciste. Pero en el momento en que tú digas, pero Jesús demanda que tú te entregues a Él, en ese momento la gente va a decir, oye, espérate, no seas exagerado. Por eso es que hay personas que cuando nosotros nos acercamos, ponen así la mano, ¿verdad? Como los jugadores de fútbol americano que ponen la mano así extendida. Cuando está la mano así, es muy difícil doblarla y te la ponen así como diciendo, mira, ¿quieres ser mi amigo? Órale. Pero más no vengas a hablarme de tu religión. ¿Por qué? ¿Por qué no te puedo hablar de lo que es más importante para mí? ¿Cómo puedo ser tu amigo y no te puedo hablar de lo que hay en mi corazón? No, porque entonces vamos a perder la amistad. Pues el problema no es conmigo. El problema no es conmigo, el problema es que tú estás teniendo un problema con Cristo. No, mira, yo sí quiero de Cristo, pero no quiero saber nada de la religión cristiana, porque los cristianos son unos hipócritas, porque los cristianos han perseguido que la Santa Inquisición y que las cruzadas y que esto y esto otro, los cristianos. El problema no son los cristianos, el problema es Cristo Jesús. Y eso es a lo que estamos nosotros llamados a predicar. El testigo dice, pues este Jesús que tú rechazaste, Dios lo resucitó entre los muertos y lo hizo Señor. Y en nada hay que pueda cambiar ese hecho. Y de eso estamos nosotros testificando. Ahora, no solamente hay oposición en el mundo, sino que hay oposición de parte del enemigo. El diablo se enfurece cuando empieza la iglesia a testificar y se empieza a convertir y empieza un avivamiento. ¿Ustedes qué creen que hace el diablo? ¿Se queda con los brazos cruzados? Claro que no. Estaba leyendo yo en la historia del primer gran avivamiento aquí en Estados Unidos. Un avivamiento tremendo, o sea, un avivamiento que cuando se predicaba la palabra era tan poderosa, la predicación de la palabra. Pueblos enteros se convirtieron. Y se predicaba la palabra, la gente se caía llorando, en una crisis ahí tremenda, arrepintiéndose de sus pecados. La convicción era tan profunda que la gente no se podía sostener de pie. Era un clamor a veces, ¿verdad? Que la gente empezaba a clamar en las iglesias y fuera de las iglesias, clamando al Señor por la salvación de sus almas. Y leía yo que una de las cosas que hizo el diablo es que el que se conoce como el centro, ¿verdad? Uno de los instigadores o uno de los instrumentos principales de ese avivamiento en 1745 fue el pastor Jonathan Edwards, que era un joven que ahí en su iglesia empezó el Señor a traer todas estas conversiones milagrosas. Como 2 o 3 años después, su tío de él, que era un líder en su comunidad, el tío de este pastor, cayó en una crisis tan fuerte que se suicidó. Y decía que él oía voces que le decían que se suicidara. Y fue durante esos años, ¿verdad? Ese mismo incidente, hubo varios casos de cristianos que oían una voz que le decían, tú también necesitas suicidarte. Entró un temor en la gente. Y no se habían dado cuenta que iba a haber oposición.
ante una cosa que afectó todo el noreste de Estados Unidos. O sea, el diablo también se opone. También hay resistencia, hermanos. También él quiere bloquear el evangelio. Él es el enemigo de la cruz de Cristo, del testimonio de Jesús. Él por eso mete tantas tonterías y tantas mentiras y tantas filosofías y tantas otras cosas que tienen a la gente embabucada para que no vean la verdad y que no crean en Jesús. Y no puede ser posible que personas inteligentes se cuelguen una piedra en el cuello, porque está bonita y brillosa, ¿verdad? Y se cuelguen una piedra en el cuello pensando que eso los va a hacer más felices. No, es que es un cristal, tiene energía. Es una piedra. Y estás poniendo tu confianza en una piedra. Y yo te estoy hablando de una persona que vino del cielo, que murió y está registrado su muerte. Y resucitó. Y su tumba está vacía. Y prefieres poner tu confianza en un pedazo de tierra que en un hombre que resucitó de entre los muertos y que dijo que iba a resucitar para demostrarte que era Dios. No puedo creer cómo personas desechan un registro histórico en donde cientos de personas, testigos oculares que escribieron su testimonio y luego dieron su vida confirmando ese testimonio, y eso está registrado, y que sea más válido creer una desfachatez como que una piedra te va a traer buena suerte. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene eso, hermano? De la insensatez humana con una mentira del diablo, que sabe que los hombres somos tan torpes que vamos a creer ese tipo de tontería. Ante eso estamos testificando nosotros. A eso es lo que vamos al mundo. A que le hablemos de Jesús y la gente se agarre y diga, no, yo prefiero creerle a esta piedrita. Esta piedrita no habla. Esta piedrita no tiene nada. ¿Y tú estás confiando en un cristal, en un amuleto, en una filosofía? ¿Cómo es posible? Eso es a lo que se enfrentó Esteban. Ahora Esteban contesta toda esa oposición. Lo arrebataron, lo agarraron, lo arrastraron, lo llevaron ante el concilio y lo acusaron falsamente. ¿Y ustedes creen que Esteban se atemorizó, se achicopaló? Dijo, ¿y ahora qué digo? No, Esteban, con una cara como de un ángel, dice. Como de un ángel. ¿A quién estaba viendo Esteban que tenía la cara como ángel? A Cristo. Esteban con cara como de ángel abre la boca y empieza a hablar un discurso de los más hermosos que hay en la Biblia. Y yo les voy a encargar que lo lean. Yo no lo voy a poder leer aquí. Son 47, 48 versículos. No lo puedo leer aquí. Porque él repasa la historia del pueblo de Israel desde el llamamiento de Abraham. Desde cómo el Señor escoge a Abraham. Cómo hace un pacto con Abraham. Cómo Abraham se circuncida. Cómo de ahí, del nieto de Abraham, sale Jacob a Egipto, entra a Egipto, y cómo José estaba ya en una posición de poder y Egipto se vuelve esta matriz en donde de ahí se forma el pueblo de Israel hasta que el Señor interviene por medio de Moisés y lo saca de ahí. Más de 1 millón de personas ya a establecerse en la tierra prometida. Dios hizo todo eso. Y Esteban les está contestando y les está diciendo de todas estas cosas. Porque lo acusan a él de que él estaba hablando en contra de Moisés y en contra del templo y en contra de su religión. Y Esteban les está diciendo, no. Estoy hablando en contra de esas cosas.
Les estoy diciendo que todas estas cosas están apuntando hacia Jesús. ¿Y cómo me dicen que estoy hablando en contra del templo si el mismo Dios está diciendo que no le podemos construir un templo que lo contenga a Él? Que Él no habita en casas, que es el Dios todopoderoso de los cielos y no lo puedes meter en una casita y decir, es que aquí tú estás atentando contra Dios porque estás atentando contra el templo o contra esta religioncita. Está diciendo, ustedes no saben de lo que están hablando. Él está demostrando por medio de su conocimiento de las Escrituras que todo en las Escrituras estaba apuntando hacia Jesús. Y llega hasta el versículo 48-49, en donde termina este discurso con un diagnóstico y les dice precisamente esto que yo les estaba diciendo. El problema no es Moisés, el problema no es el templo, el problema no es la ley, el problema está en sus corazones. Fíjense, lo voy a empezar a leer ahí en el versículo 7:48, en el capítulo 7:48. Ustedes de tarea lean el 1 al 47, se los debería haber dejado en la tarea, pero anoten ustedes ahí, que lo lean. Esto es algo que, si ustedes quieren entender el Antiguo Testamento, lean el discurso de Esteban y luego lean el Antiguo Testamento para que entiendan la transición, cómo iba avanzando la historia del pueblo del Señor formando su pueblo. Hechos 7:48 dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Esto es importante que noten esto. Esteban termina señalando al Dios que está en su trono en el cielo y la tierra es estrado de sus pies. Acuérdense de eso, ¿ok? Esteban dice, ahí está mi trono. ¿Qué casa me vas a construir tú si yo tengo mi trono en los cielos? Y la tierra es un estrado para mis pies. Aparte yo hice todas estas cosas. Ahí está la imagen. Eso es lo que está viendo Esteban. A Dios exaltado. Dice, vosotros. Ya se vuelve del discurso y empieza a aplicárselo a los corazones de todos ahí los dirigentes y el concilio y los que lo acusaban. Dice, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Noten que aquí Esteban está dándoles el diagnóstico. Les está diciendo, ¿dónde está el problema? El problema no está en Moisés ni en lo que yo dije, el problema está en sus corazones. ¿Y cómo describe los corazones de los que lo estaban oyendo? Número 1 dice, duros de cerviz. Aquí a lo mejor si no lo entienden, ¿vale? ¿Cuáles son las cervicales? Son las vértebras que tenemos en el cuello. Cuando se dice duros de cerviz quiere decir que está hablando de una arrogancia. De aquellos que levantan su cabeza y su rostro delante de Dios. Que no se inclinan ante el Señor, los que se alzaban ante el Dios al que le debían sumisión. Es una expresión que Dios hace contra su pueblo, decir ustedes que yo soy su rey, su Dios, y ustedes vienen y se ensalzan delante de mí diciéndome a mí lo que yo debo hacer. La segunda cosa dice, incircuncisos de corazón. O sea, estaban circuncidados, eran judíos, se decían el pueblo de Dios, pero era una religión externa. Eran en el exterior solamente el pueblo de Dios. Su fe no era una fe de corazón, por adentro estaban muertos. Como dijo Jesús, eran sepulcros blanqueados que tenían una apariencia de piedad, tenían apariencia de vida,
pero no tenían vida. No había misericordia ni amor en sus corazones. La tercera cosa que les dice que estaban resistiendo al Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo estaba viniendo a sus vidas, mostrándoles la luz, la verdad, queriendo obrar en ellos, y ellos lo resistían. No habían sido abandonados por Dios, sino que ellos estaban resistiendo lo que Dios estaba trayendo. ¿A dónde vino Jesús? Jesús vino a los judíos. No pueden acusar de que Dios los abandonó. No, Dios les puso al Salvador ahí mismo. Dice, pero ellos resistieron al Espíritu Santo. Hermanos, esto es triste. Es bien triste. Porque Dios está viniendo a nuestras vidas. Él se ha acercado a nosotros. El problema nunca está del lado del Señor. Y ahorita que estábamos cantando, me estaba acordando el miércoles yo cumplo 36 años del día en que el Señor vino y se acercó a mi vida. Hace 36 años y todavía me conmueve pensar eso. Él vino a mí. Yo no lo estaba buscando. Él vino a mí. Y tal vez tú estás aquí y me estás escuchando hablar. Y estás aquí por una razón. Él te trajo aquí. Y se acercó a tu vida. Y te está extendiendo la mano. Y te está diciendo, ven a mí. No sé por qué, por la gracia de Dios, tuvo misericordia de mí. Cuando Él vino a mí, me dio la capacidad de responder y de darme cuenta y de recibir lo que Él me estaba ofreciendo. De responder al Dios que en su misericordia vino a mí completamente insensato, cerrado, ignorante. Yo no conocía el Evangelio, no conocía su palabra, no conocía nada. Pero una cosa sabía, yo estaba perdido, yo lo sabía. Él dice, ustedes, el problema es que ustedes resisten al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está viniendo a sus vidas. No resistas al Espíritu Santo, no resistas a Cristo, no resistas al Señor que se está acercando a tu vida el día de hoy. Cuarta cosa que dice, son perseguidores de los profetas. A todos los que habían sido enviados para darles la palabra de Dios, a los que venían a prevenirlos de su dureza, a los que venían a llamarles al arrepentimiento, los perseguían. O sea, ellos mismos persiguieron y mataron a los que venían anunciándoles a Jesús, al cual ahora estaban ellos rechazando. Y ellos mismos se entregaron a Jesús y asesinaron a Jesús. Se asesinaron a los profetas y persiguieron a los profetas, pues entonces también iban a matar al Hijo. Y eso es exactamente lo que dijo Jesús cuando les dio aquella parábola de la historia de los labradores, aquel rey que rentó su huerta, su viñedo a unos labradores y les mandaba emisarios y los mataban, y luego les mandó al Hijo y mataron al Hijo también. Pues ellos perseguían a los profetas y ellos también fueron los que entregaron y asesinaron a Jesús. Y por último, les dice, habiendo recibido la ley de parte de Dios, no la guardaron. Ellos decían que estaban protegiendo la ley, que estaban protegiendo a Moisés, que estaban protegiendo el templo. Se preocupaban por el más mínimo detalle religiosamente, pero no amaban a Dios. Se volvieron hipócritas y falsos maestros. Era una religión. Ahora, todas estas cosas que Esteban les dice aquí vienen en el Evangelio. Todas estas cosas Jesús les dijo a los fariseos. Cuando les dijo, ay, y fariseos hipócritas, 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 víboras, falsos. Y podemos nosotros hablarlos y decir, no, ver esto, y nosotros leemos esto y decimos, ay, no, estos judíos, qué tremendos, qué bárbaros, qué bueno que se destruyó Jerusalén. Pero ¿y nosotros cómo andamos?
¿Qué pasa si nos aplicamos el diagnóstico nosotros mismos? ¿Cómo andas tú con la dureza de tu corazón? ¿Qué tanto te estás ensalzando tú delante del Señor o te estás inclinando y sometiéndote al Señor? ¿Estarás tú también resistiendo al Espíritu Santo que está viniendo a tu vida y te está diciendo, hey, por ahí no es, hey, yo aquí estoy, hey, hazme caso, déjele, te estoy hablando? Y también te estás haciendo loco y lo estás resistiendo. Y tal vez te dices cristiano y recibes, dice aquí, les dice ustedes que recibieron la palabra por mano de ángeles. Nosotros hemos recibido la palabra de Dios, que ha sido preservada para nosotros por siglos y siglos. Y le hemos recibido la misma palabra inspirada de Dios. Y la pregunta es, ¿y la estamos guardando? Nos podría también, si estuviera predicándonos aquí Esteban, decir, no sean hipócritas. Tú también tienes que aplicarte ese diagnóstico. Porque si es así, Esteban lo único que estaba haciendo era repetir las mismas palabras que dijo Jesús. ¿Podría Jesús acusarte de hipocresía? ¿Podría Jesús decirte, como dice en el Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido? ¿Por qué dices que te has convertido a mí y yo no soy rey de tu vida? ¿Podría el Señor acusarnos de ser solamente cristianos por afuera y no por adentro? Estar circuncidados y muy bonitos, peinaditos, ¿verdad? Yo hasta me peino los domingos y me pongo camisa planchada y toda la cosa. Pero ¿cómo estaré por adentro? Hermanos, esto no es un juego. Y esto no es una religión. Y esto no es un culto. Se supone que esta es la congregación, es una congregación de discípulos, siervos y testigos de Cristo Jesús. Si el Señor manda un avivamiento, hermanos, agárrense, porque esto es lo que va a confrontar al Señor. Si el Señor manda un avivamiento, esto es lo que va a confrontar al Señor. Lo que está dentro lo va a sacar. Va a circuncidar corazones, va a purificar corazones, va a limpiar corazones. Da miedo. Pero con más razón le digo, Señor, yo necesito avivamiento en mi vida. Yo no quiero que tú me acuses de ser un hipócrita. Mejor trata conmigo. Mejor de una vez, Señor, trata conmigo. Limpia mi corazón. Circuncida mi corazón, Señor. Regrésame a mi primer amor. Tú tuviste misericordia de mí, Señor. Me llamaste cuando yo estaba perdido. Ahora haz tu obra en mí. Por eso es que vamos a ayunar. Por eso es que vamos a orar. Porque necesitamos que el Señor trate con esto en nuestros corazones. Y si lo tratan de manera general, hermanos, va a ser una cosa hermosa. Amén. Se quedaron todos muy calladitos cuando dije todas esas cosas. Pero vamos a la conclusión de esta historia. Versículo 54. Aquí vemos entonces ahora la muerte gloriosa de un testigo. Vimos a un discípulo en acción, un testigo en acción. Vimos la contestación de Esteban a esa oposición, de ese testigo cuando está opuesto, cómo contesta. Y ahora vemos la muerte gloriosa de ese testigo. Recuerden cuál es la palabra testigo, la palabra mártir. Esteban contesta y luego dice que al oír esto, cuando ellos oyeron que ellos resistían la palabra, no guardaban la palabra, dice, al oír esto,
se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, me encantan los peros en la Biblia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Profundamente ofendidos, estaban rechinando los dientes contra este santo de Dios. Pero Esteban, con sus ojos puestos en el cielo, les dice, y dijo Esteban tres cosas, sus tres últimas dichos, sus tres últimas palabras. Les dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Se acuerdan cuando terminó él su discurso antes de hacer el diagnóstico? ¿Dónde terminó? Dijo que el Señor, por medio del profeta, les dijo: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Esteban firmó su sentencia de muerte cuando dijo: yo estoy viendo ese Dios que la ley y sus profetas mencionan que está sentado en el cielo. Yo estoy viendo a Jesús parado ahí. Cuando él dio ese testimonio, en ese momento lo tomaron, lo arrastraron afuera de la ciudad y lo empezaron a apedrear. El diagnóstico los ofendió. Hicieron que rechinaran los dientes, les caló, les disgustó. Pero cuando él señaló a Cristo Jesús como Rey y Señor, como Cristo, cuando él concluye todo, dice: yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que ustedes mataron de pie a la diestra. O sea, Esteban de manera indirecta estaba diciendo lo mismo que había dicho Pedro: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En esa manera, Esteban estaba diciendo: Dios me ha abierto ahorita los cielos, ya estoy viendo a mi Señor. O sea, ahí Dios le estaba mostrando a Esteban su aprobación. Estaba diciendo: te estoy viendo, hijo, te estoy viendo. Ahí estás, mi testigo fiel. ¿Está abierto el cielo ya? ¿Está abierto para ti? Y cada vez que nosotros salimos, hermanos, cada vez que nosotros hablamos a otros, cada vez que nosotros buscamos ser fieles, ¿quién crees que te está viendo? Ese que está parado a la diestra de Dios. Es el que te está viendo. En otras palabras, estamos viviendo no para el auditorio del mundo, estamos viviendo para el auditorio de uno que está en su trono y que te está viendo. Esteban lo sabía y por eso con un rostro como de ángel dijo: yo lo veo ahorita.
Él no estaba consciente de sus dientes y consciente del ruido que estaban haciendo y consciente que estaban tirando tierra y que estaban enojados. Él estaba viendo al único que merecía ser visto. Lo arrastran, lo apedrean fuera de la ciudad. ¿Y cuál es la respuesta, Esteban, a las piedras? En ese momento dejó de ver a Jesús. No sé si ustedes les han dado pedradas, a mí me han dado pedradas. No por la fe, sino cuando andaba de vago, de chavo, ¿verdad? Se siente re feo. Pero cuando te pega en la cabeza una pedrada, se siente re feo. Suena así, suena feo, así como un jarro, ¿verdad? ¡Pac! Pero Esteban lo apedrean para matarlo. ¿Y cómo responde él a las piedras? No quitó sus ojos de ese que estaba en la gloria. Yo siento que ahí el Señor en su misericordia, permitiendo que fuera a mover, como que el Señor le dijera, Esteban, veme a mí, no veas lo que te van a hacer, no veas lo que va a pasar, nomás veme a mí. Si me ves a mí, no va a pasar nada. Porque Esteban habla con el Señor. Le dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En ese momento él está en oración, está diciendo, Señor, ahí voy, recíbeme, ahí voy para allá. Dijo lo que dijo Jesús cuando estaba en la cruz, cuando estaba muriendo Jesús. Y su tercer dicho, igual, Señor, no les tomes en cuenta, no les tomes en cuenta lo que están haciendo estos hombres. Me están matando, no se los tomes en cuenta. O sea, el Señor le decía a Esteban, Esteban, veme a mí. Y como si Esteban le estuviera diciendo, Señor, no los veas a ellos, veme a mí. Estaba en un diálogo Esteban y el Señor, hermoso. Las piedras le deben de haber dolido. Pero él, la visión de la gloria de su Señor fue suficiente para cubrir ese dolor. Hasta el final Esteban demostró ser un fiel testigo. Los que escribieron esto, hermanos, eran cristianos que estaban ahí viéndolo. En un descuido, el mismo Pablo le contó esto a Lucas, porque Pablo estaba ahí. No dudo que haya habido otros hermanos que estaban ahí entre esa multitud y escucharon todo esto y vieron. Y lo que ellos grabaron, el testimonio de Esteban en su muerte, fue un testigo fiel hasta la muerte. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros este pasaje a nuestras vidas? Bueno, pues yo les puedo decir de una manera muy sencilla, ¿verdad? Un testigo debe mantener su testimonio aún a costa de su vida. Así como Esteban, que no se detuvo ante el hecho de que lo iban a matar, él firmó su sentencia de muerte por seguir dando testimonio de Jesús. Pero ¿qué quiere decir, hermanos? Que nosotros también estamos destinados a que nos maten a pedradas, o que nos fusile un pelotón, o que nos dejen en una cárcel encerrada, como tantos hermanos ahorita están así. Hay pastores y hermanos cristianos en cárceles en Irán. Me decía Alex que se estima que la vida de un cristiano en la cárcel en Irán son 4 o 7 años, no me acuerdo. Mueren porque hacen trabajos forzados. Tú también, nosotros también estamos destinados entonces a morir. Eso es lo que tenemos que aplicarnos aquí, decir, hermanos, prepárense. No, tal vez. Y si es así, bueno, que el Señor nos prepare, que el Señor también nos abra los cielos. Eso es lo único que digo, Señor, si he de dar mi vida, yo también quiero, ábreme los cielos, Señor, que te pueda ver en ese momento. Y los testimonios de los mártires a través de la historia siempre han sido que en los momentos de dificultad, de tortura, de prisión,
Dicen ellos, es increíble la gracia de Dios sobre nosotros. Nunca nos ha dejado el Señor, aún en la cárcel. Algunos tal vez estén llamados a las misiones, en donde eso se vuelva un poco más real. Yo no sospecho que en un futuro cercano va a ser más peligroso ser cristiano en el occidente que en el oriente. Va a ser más peligroso ser cristiano en este país que en el Medio Oriente. Va a ser más peligroso ser cristiano del otro lado del río que allá en Irán. No lo dudo. Pero creo que la pregunta, hermanos, no es si alguno de nosotros aquí va a dar su vida como testigo de Jesús. Más bien la pregunta es si tú estás dispuesto a vivir como un testigo de Jesús. Y voy a usar un ejemplo que no le dije a Abelardo que lo iba a usar de ejemplo, pero lo voy a usar, aunque a él no le gusta que lo use, pero ya no tuve tiempo de pensar en otro ejemplo. Pero vamos a tomar el ejemplo de Abelardo, ahorita que estamos en el ayuno. Vamos a tomar el ejemplo de Abelardo y la disciplina personal que él tiene en su comer. Abelardo tiene la libertad de comer lo que él quiera. No tiene problemas. Algunos de ustedes nomás ven las cosas porque ya les dijo el doctor, te comes una cosa de esa y te mueres. Abusaste ya tanto que ya no tienes chance ni una, ya te agotaste la lista, ¿verdad? Pero Abelardo tiene la libertad de comer lo que él quiera. Pero él decide comer lo que es bueno para su cuerpo. Ahora, ¿creen que a él le pesaría si el doctor le pone una dieta en donde no puede comer lo que él voluntariamente ha evitado comer por años? Pues no. Lo que él no come por disciplina, si el doctor le dice, ¿sabe que ya no va a poder comer esto? No hay problema, doctor. A nosotros sí nos calaría, ¿verdad? Si libremente ha vivido para su salud, fácilmente lo hará si está obligado a ello. Entonces, de la misma manera, si vives para Cristo, no tendrás dificultad para dar tu vida por Él. En otras palabras, o visto al revés, no llegas a ser un mártir si antes no vives para Cristo. Nunca vas a llegar a ser mártir si no vives para Cristo en vida. Entonces la pregunta más bien debe ser si estás viviendo para Cristo o más bien para qué otro afán estás viviendo. ¿De qué eres testigo? Cuando la gente te ve, ¿qué es lo que ven? ¿Un discípulo de Jesús? ¿Ven un Esteban? ¿O ven un aficionado a los deportes? ¿O ven un empresario? ¿O ven un hombre de negocios? ¿O un buen cuate? ¿O ven una mujer muy atractiva y muy bien arreglada? De muy buen gusto. ¿Qué es lo que ve la gente cuando te ve? ¿De qué te acusan? Allá cuando el Señor nos salvó en los 70s, había un dicho, ¿verdad? Había hasta unos tarjetitas que nos dábamos. Si fuera ilegal ser cristiano, estarías en la lista de los más buscados. Si fuera ilegal ser cristiano, así decía, si fuera ilegal ser cristiano, habría suficiente evidencia como para condenarte. En otras palabras, ¿qué es por lo que se te conoce? Si hemos de dar nuestra vida a Cristo Jesús, tal vez esa pregunta sea prematura, hermano. Más bien deberíamos hablar de vivir nuestra vida por Cristo. Ahorita cantábamos, ¿quién es el Rey de Gloria? Y decíamos, Él es todo para mí. Aguas. El Rey de Gloria está oyendo que dices eso. Él es todo para mí. ¿Lo ves?
¿Lo es? Porque yo he escuchado personas que dicen lo contrario, que dicen, ay, es que si no logro este trabajo, me voy a morir. Ay, es que si no tengo novio para tal fecha, me muero. ¿Verdad? Y están diciendo, y esa es una frase así cada ratito, me muero si no hago esto, me muero si no tengo esto otro. O sea, voy a ser mártir por esta cosa que no logro alcanzar. Quiere decir que están viviendo para eso, al punto que si no lo obtienen, se mueren. Si quieres ser mártir, vive para Cristo. De tal forma que puedas decir, si no vivo para Cristo, me muero. ¿Es Cristo tu mayor tesoro o solo un complemento para tu vida? ¿Cómo vas a saber? Nomás fíjate, ¿en qué estás soñando? ¿Qué es lo primero que viene en tu mente cuando piensas en tu futuro? ¿Qué es lo que más quieres? ¿Cuál es tu fantasía? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus planes? Todas estas preguntas te van a indicar para qué estás viviendo. Y voy a leerles algunas citas así bien rápido. Esas se las puse en su tarea, pero se las voy a leer porque es como lo pone el apóstol Pablo. No lo busquen, vienen sus tareas. Nomás escúchenlo. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí mismo en el capítulo 3:7 dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se fijan cómo está ligado el vivir por Cristo y la muerte? O sea, dice Pablo, yo estoy crucificado, yo vivo para Cristo, para mí morir es ganancia y vivir es Cristo. O sea, no puedes hablar de ser mártir, no puedes hablar de dar tu vida o no dar tu vida. Esa no es la pregunta. La pregunta es si tú estás viviendo para Cristo. La muerte para Esteban era lógica, era el paso lógico, porque él no iba a dejar de estar señalando a su Señor. Hermanos, nuestros ojos a veces están tan fijos en tantas cosas, que lo que tenemos que proteger es que nada venga y obstruya la visión de la gloria del Señor. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para ti o para Cristo? Yo te puedo asegurar, solamente Él es digno, solamente Él vale la pena. Y me puedes decir, pastor, no sea tan clavado, no se exagere, no se me fanatice, pero es la verdad. Esta semana, en el aniversario del que el Señor tuvo misericordia de mí, yo les tengo que decir, yo me acuerdo lo que era vivir sin Cristo. Y yo lo tenía todo. Y era un miserable infeliz. Nada vale más que Él. Nada. Lo que tú estás buscando, si eres un joven y dices, cuando yo tenga esto, cuando tenga esto otro, y piensas que eso va a llenar tu vida, yo te voy a hacer, de una vez te digo, no vale la pena. No hay nada sin Cristo. Él es el único tesoro verdadero, es el único por el cual vale la pena vivir y vale la pena morir. Él es el único. Si tú vives así, hermanos, si algún día te piden tu vida, tú vas a decir, claro, yo no voy a negar a mi Señor. Yo prefiero morir que vivir sin Cristo.